Disculpen, buenas noches. ¿Pueden visualizar? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿se visualiza? Sí, profesor. Ah, ya, ok. Sí, porque no aparecía en mi pantalla. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar un ratito. Están los demás estudiantes. Doctor, una pregunta. ¿Qué Sí, día van a estar los resultados de las prácticas que hemos dado el martes? han dado el martes, ¿no es cierto? Sí. Hoy día que estamos, miércoles, jueves. Mañana o el sábado voy a tratar de cerrarlo, ¿ya? Ok, profesor, muchas gracias. Sí. Son recién las 9:01. Esperaremos hasta las 9:05, ¿ya? Para poder comenzar, ¿está bien? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, en la oportunidad anterior no me pude presentar porque estuvieron en la práctica y parece que había problemas de comunicación, por lo que me estuvo comentando uno de los estudiantes, el delegado, ¿no? Que no podíamos comunicarnos. ¿Qué problemas tenía con mi audio? Bueno, soy José Urcia. Voy a dictarles este curso de matemática para ingenieros 1, ¿no? Reemplazando a la profesora, que como saben está de licencia. Entonces, bueno, vamos a seguir manteniendo la metodología que se utiliza en la universidad. No sé si tengan ustedes algún comentario referente a eso antes de comenzar con la clase en sí. El delegado creo que es Jefferson, ¿no? Jeffer. Tú eres el delegado, ¿verdad, Jeffer? No, profesor, yo no soy el delegado. Ah, tú eres el delegado. ¿No tienes el delegado? ¿No está el delegado todavía? No está el delegado, profesor. Bueno, de todas maneras, como me han pasado su, su teléfono, cualquier cosa me comunicaría con él para poder, para poder tener alguna inquietud que tengan ustedes, ¿no? Okay. Bien. Bueno, haciendo una remembranza de las clases anteriores, ¿qué es lo que han visto hasta las clases anteriores, por favor? Derivadas. Criterios de la segunda derivada. Criterios de la segunda derivada, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se ha visto en las clases anteriores? El criterio de la segunda derivada, concavidad. Ah, la anterior todavía, la primera derivada también, de extremos, concavidad. Límites también han visto, ¿no es cierto? Para que puedan ver la derivada, ¿verdad? Sí, profe. Claro. Ya. Bueno. El día de hoy vamos a tocar básicamente los puntos de derivadas implícitas, razón de cambio, vamos a ver algunos ejercicios y las conclusiones. A ver, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos una gráfica, tenemos una recta que está cruzando la gráfica en dos puntos, tenemos la línea de corte x1 y 1, x2 y 2. Y estamos viendo aquí un pequeño triangulito que se forma, ¿no? Donde me dicen, para un x2 menos x1, va a formarse en el eje Y una función x2 menos f de x1, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante como parte de lo que es razón de cambio, ¿no? ¿Cuál es el logro de la sesión que se tiene previsto el día de hoy? Al final de la sesión de aprendizaje, el estudiante conoce e interpreta la derivada implícita e identifica la razón de cambio instantáneo para la solución de ejercicios y problemas de contexto. Ese es el objetivo que se quiere tener como logro de la sesión, ¿no? Y para ello vamos a tener que de repente ver algunos problemas que ustedes mismos lo van a tener que revisar en grupo como parte de la metodología que utiliza la universidad para poder tener un contexto más participativo por parte de ustedes. A ver, ¿para qué
es útil la derivada? La derivada de una función permite modelar los problemas de las ciencias básicas, economía, física, biología, química y de las ciencias aplicadas e ingeniería. A ver, no. ¿Ustedes están llevando qué física ahora? Están llevando física, ¿verdad? Física 1. Física 1, ¿no es cierto? Y en física 1, ¿ya han llevado algún concepto, supongo, de derivada? Entiendo que sí. Sí, derivada integral. Claro, derivadas integrales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, uno de ellos, ¿cuál vendría a ser? La velocidad, creo, ¿no? Sí, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Claro, ¿no es cierto? Ahí tenemos una Y la aplicación. aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Claro, o si Y la no, integral sería inversa, ¿no? O sea, si quieres ser al revés. claro, entonces, o sea, para eso realmente es útil, ¿no? Lo que estamos viendo. Quizás de repente eso se debería de ver un poquito antes, pero por lo menos, como están llevando paralelo, ya tienen una referencia, ¿no? De cuáles son las aplicaciones. Para los que están en química, ¿qué aplicaciones tendrían en química? ¿Alguien de química hay? Bueno, el uso de esta es una aplicación, ¿ya? El uso de la derivación implícita permite determinar la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda se mide calculando el porcentaje en que varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en 1%, ¿no? O sea, lo que se quiere mencionar en en este pequeño, en esta pequeña figura es que, bueno, también hay una aplicación en la parte económica, ¿no? En la economía, ¿no? Donde me está diciendo básicamente que hay una mm, aplicación, básicamente con la demanda, ¿no? Demanda inelástica, demanda elástica unitaria, demanda elástica, ¿no? Bueno, estos aspectos definitivamente se tendrían que ver con una aplicación específica o más adelante en el curso que ustedes tengan que llevar. ¿Algún comentario hasta allí? No, profesor, ninguno. Ya, ok. Función implícita. Es una aplicación muy sencilla de la regla de la cadena, que permite hallar la derivada de y respecto de x, aún en los casos en que no es posible expresar la función y en una forma explícita en términos de x. Por ejemplo, desea hallar derivada de x respecto de x de la curva x a la cuarta menos 8xy al cubo más y al cuadrado igual a 9, donde es muy difícil, por no decir imposible, despejar y en términos de x para luego derivarlas. A ver, un comentario de ustedes si de repente han revisado algo, tienen algún concepto. ¿Cómo efectuaríamos acá la derivada de esta expresión que estamos viendo? X cuarta menos 8xy cubo más y cuadrado igual 9. Despejar y Bueno, acá me dice que prácticamente es muy difícil, ¿no? Por no decir imposible despejar y. Entonces, como no podemos despejar y, hay una metodología que se llama justamente la derivación, derivación implícita, ¿no? Que es la que vamos a tratar ahora, ¿no? Estrategia para determinar de y de x. O sea, hay una estrategia para poder determinar una función que tenga elementos x y combinados de tal forma que pueda despejar yo el valor de la derivada para luego poder hacer la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Aplicar el operador de x en ambos miembros. O sea, aplicaría acá el operador de derivada en ambos miembros, tanto en el de la izquierda y en el de la derecha.
Esta es una aplicación muy sencilla de la regla de la cadena. A ver, la regla de la cadena sí la han visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Sí, profe. ¿Cómo, co- qué- cómo es la regla de la cadena? En términos simples hay que seguir una secuencia básicamente concatenada de lo que se está derivando de una función grande, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que tenga yo una función seno de x al cuadrado más 2x, ¿no? Y adelante tenga x al cuadrado. Entonces, esa derivada tendría que justamente primero derivarlo de afuera, después derivarlo de adentro, ¿no? Y eso es la regla de la cadena, ¿no? O sea, tenemos que hacer una secuencia de la derivación a lo largo de todo lo que se tiene dentro de una determinada expresión. Entonces, me dice, es una aplicación muy sencilla de la regla de la cadena que me permite hallar la derivada de y respecto a x, aún en los casos en que no es posible expresar la función y en una forma implícita en términos de x. ¿Mm? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, a ver, x a la cuarta menos 8, x y al cubo más y al cuadrado igual a 9. Creo que esa es la que está acá. A ver. Acá tenemos una expresión conocida, ¿no? Justamente que la vamos a utilizar. Entonces me dice determinar de y de x, sí, la expresión que hemos comentado de antes, ¿no? 8x y al cubo más y al cuadrado igual a 9, ¿no? Entonces, esta expresión la vamos a utilizar, que es la derivada del producto, ¿no? De una función u por b. Entonces, es y' de u por b más u por b', ¿no? Y acá justamente es donde podríamos utilizar la regla de la cadena, ¿no? Si u todavía tuviera funciones internas, tiene que seguirse derivando, ¿no? Buenas noches, profesor. Sí, ¿qué tal? Le habla el delegado. Disculpe la Sí, demora, lo que pasa es que recién estoy llegando al trabajo. sí, no te preocupes, sí, no te preocupes. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. William Chambergo. Profesor, sí me comentó la profesora de que iba a haber un cambio Sí, y ahora toda coordinación iba a ser con usted. sí, exacto. ¿No? No sé si me podría pasar su número por interno, por favor, para poder comunicarme por cualquier Sí, inconveniente. espera un ratito. De repente lo hacemos mejor. A ver, un momentito, por favor, para mantener la comunicación. Tu número me lo dio la... Sí, la profesora me dijo que le había pasado mi número. A ver, un momentito, sí. ¿Cómo se llama? Yona, ¿no? Sí. Aquí está. Delegado de Mate 1. Sí, sí, Añadir William contacto. Chambergo. Solamente que no me puso tu nombre. Acá te voy a poner tu nombre, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre? Me dijiste William, ¿no? Sí, William Chambergo. William Chambergo. Chambarco. Chambergo. Chambergo. Ya, Sí. ok, ya lo tengo acá. Ah, ya, listo, ya te tengo grabado para no olvidar. Bien, entonces, a ver, en ese lapso de tiempo me decía que tenía que derivar en ambos lados, ¿no es cierto? Esto es lo que me decía en la transparencia, en la diapositiva anterior. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a derivar en ambos extremos. 4x al cubo, ¿está bien? Menos 8y al cubo. A ver, por qué 3, 8? ¿Por qué menos 8 y al cubo? Porque estoy utilizando esto, ¿no es cierto? U', pero en este caso U' vendría a ser X. Entonces la derivada de X respecto a X es 1. Y como tiene
estaríamos derivando, a ver, sería 8 derivada de x respecto de x, que es 1. Entonces, ya no queda nada más, porque el valor de b, que va a ser y al cubo, va a quedar acá solo, ¿no? Como 8 y al cubo, menos. ¿Qué más me dice acá? U por b', ¿no? En este caso, ¿cuál era u? Bueno, u era 8x, ¿no? O x, ¿no? Porque el 8 básicamente permanece para los dos. Entonces, 8 por x, que permanece constante, pero acá sí voy a derivar b', en este caso vendría a ser y al cubo. Entonces, por facilidad lo he puesto aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vendría a ser y al cubo? 3, pasaría acá como constante, por y al cuadrado. Acá sí utilizaríamos por la derivada de y respecto de x. ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando la derivada de y respecto de x. En cambio, en este otro lado, no, porque estaríamos utilizando la derivada de 8x por la derivada de x respecto de x. Entonces, básicamente eso va a ser 1, ¿no? Porque la derivada de x respecto de x es 1, entonces se cancela, ¿no? Ahora, más 2y derivada de y respecto de x igual a 0. ¿Hasta ahí algún comentario? A ver. Ya, el delegado, ¿no? Estoy viendo acá tú. Ya. ¿Hasta allí alguna duda, algún comentario? Profe, en la primera parte está clara, ¿no? Derivó 4x al cubo, ¿no? Sí. La segunda parte, ¿No está muy clara? 8x. Espérate. No sé cómo poner el marcador acá. A ver. Mi otra expresión es 8xy al cubo. A ver, ustedes, ¿cómo derivaría yo 8xy al cubo? Esta vendría a ser la otra expresión. Entonces, 8xy al cubo vendría a ser en este caso la expresión u y b, donde u llamémosle a 8x y al cubo la llamemos a b. ¿Está bien? Ahora estamos derivando con dos variables, ¿no es cierto? Con respecto de x respecto de x y respecto de x. Entonces, a ver, acá me dice que la derivada de esta función, que es el producto, va a ser u'. ¿Cuál es su prima? 8x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 8x? ¿Cuál es la derivada de 8x respecto de x? 8. 8, ¿no es cierto? Entonces ya apliqué el primer término. Ahora, para b, ¿no? Como b es y cubo, y realmente no varía en nada, solamente multiplica u' por b, entonces sería 8 por y cubo. ¿Está bien? Ahora, para la segunda expresión, me dice que es u por b', ¿no? O sea, u por la derivada de b respecto de u, ¿no? Entonces, ¿cuál sería acá la expresión que tendría que corresponder? Aquí, o sea, vamos a utilizarlo, verlo acá nomás. A ver, sería, me dice que u tengo que derivar. U mantiene solo, entonces u es 8x, ¿está bien? 8x se queda solito ahí. 8x. Por b'. B' vendría a ser 3y al cuadrado, por di respecto de x. O sea, acá, sí, como estamos teniendo la variable dependiente que sí, acá sí, ¿no? Y derivada de y respecto de x. En el anterior no, porque sería 1, ¿no? Acá 8x derivada de x respecto de x es 1, entonces ahí queda. En cambio aquí tenemos 3, que vendría a ser este 3, que le he puesto aquí por facilidad, como le digo, ¿no? Y al cuadrado, que baja, es menos 1, 3 menos 1, 2, y por la derivada de y respecto de x. Entonces, este término que está allí, los dos son con menos, ¿no? Porque hay un menos que antecede. Estos dos términos vendría a ser esta expresión. ¿Llegaste a captar la idea? No sé quién me preguntó. Sí, profe, ahora sí está clarísimo ya. Se Ya. va a derivar con respecto de y con respecto de x
Así cuando es, se encuentren en un término. Pues, así es. no, caso que no ocurre con el x cuarta y el y cuadrado, ¿no? Que se derivan con su respectiva variable independiente, ¿no? En este caso y, x e y. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, acá estás viendo, ¿no? 2i, la derivada de esto es 2i, derivada de i respecto de x. O sea, una vez que hicimos eso, todo el resto es algebraico ya, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es siempre trabajar con cuidado, ¿no? Porque uno se tiende a equivocar, ¿no? Todos nos equivocamos, entonces, por hacerlo rápido, te puedes equivocar en un signo, o sea, que por ahí te llama alguien, te distraes, en vez de ponerle x cuadrado, lo dejas con x solo y ya te salió todo mal, ¿no? Entonces, cuando vas a sacar la expresión, ya está mal, ¿no? Profe, Sí, y hay que especificar cuando se está derivando con respecto de y, ¿no? claro, En los primeros términos que no tiene, yo voy a suponer que está derivando normal con respecto de x. claro, así es, ¿no? Así es, por ejemplo, a ver, vamos a pasar con todo esto. Creo que es, ¿no? A ver, ya, entonces vamos a ver esta, ya, 8x al cubo. Entonces, si es que yo quisiera ponerle aquí, sería así, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque estoy derivando 8x con respecto a x, ¿no? La derivada de 8x es, bueno, el 8 como es constante sale, pero la derivada sería 1, porque realmente sería x a la 0, ¿no? 1 menos 1, 0, x a la 0 es 1. Entonces me va a quedar dx por dx, pero dx con dx es 1. Entonces, como es 1, ya lo obviamos, pues, ¿no? En cambio, en el resto no. Acá también tendría que ser algo parecido, ¿no? Entonces, por eso es que ya no se utiliza el término, porque no tiene sentido, ¿no? ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Y el resto ya es algebraico, ¿no? Aquí estaríamos ya separando. Entonces, como ven ustedes acá, yo tengo de y de x. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy factorizando de y de x y estoy colocando 3 por 8, 24, x y al cuadrado menos 2y, todo esto por de y de x. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí prácticamente ya salió la expresión, ¿no? Pero sin embargo tenemos que seguir hasta llegar hasta el valor mínimo, ¿no? Que podamos hasta la simplificación, hasta la mayor simplificación que se pueda tener. Ya. Continuamos. La misma expresión. Acá igual. Bueno. Le he duplicado. No varió en nada. Ya. Referencia. Bueno, esta es la referencia que había mencionado antes. Ya. Ahora sí. Acá sí estaría simplificando el valor de 2, ¿no? 2x al cubo, menos 4y al cubo, menos 2xy al cuadrado, menos y de x. Ahora, ¿qué hago? Todo ese término lo paso a la derecha, ¿no? Y finalmente, simplificando y despejando, voy a tener este término, ¿no? 2x al cubo menos 4y al cubo, 12 entre xy al cuadrado menos y, ¿no? Y acá le puedo sacar el 2 como factor común. Y allí también puedo sacarlo como factor común. Entonces, esta sería mi función de y de x. Y como se dan cuenta, está quedando en función de x e y, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es una función implícita, donde realmente todos los parámetros están combinados, no están separados, ¿no? O sea, x e y están mezclados, ¿no? Entonces,
Cuando derivamos una expresión de ese tipo es que se le llama derivación implícita, ¿no? ¿Está claro hasta allí? A ver, muchachos, ¿alguna duda hasta el momento? Profe, pero, o sea, el problema era determinar este diferencial de y con respecto a x, Claro, desde y un eso es lo que principio, ¿verdad? sí, claro, y eso es lo que hemos obtenido aquí. De y respecto de x, ¿no? Y acá tenemos la expresión de y con respecto de x. Pero la función que se obtiene, como puedes ver, está en función de x e y. O sea, el resultado, no siempre, pero en su mayoría de veces te va a salir en función de las dos variables. ¿Por qué? Porque como no es posible simplificar, como pudieron eh, escuchar en lo que se mencionó en la definición, como casi es imposible simplificar, entonces se utiliza esta estrategia, ¿no? Que le están llamando estrategia de la derivación implícita. ¿Está bien? Profesor, buenas Sí. noches. Sí, Profesor, disculpe, usted había simplificado en 4x al cubo menos 8y al cubo. ya, Ajá, en esa recta, correcto. ya. Le he quitado Ahora, dos. exacto. En Ya. el siguiente ya no se puede simplificar. No, porque acá tengo uno, pues. Allá en el menos y, ¿no? Ya Claro, no se puede. acá no puedo simplificar ya, pues, porque hay uno. Ah, ya. Claro, acá Ya, no se puede. Ujú. ya, profesor, gracias. Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no, a veces de repente que te distraes ahí, piensas que acá hay un 2, lo simplificas, y te salió mal, ¿no? Y sin embargo estabas haciendo bien la metodología. Bueno, en la calificación, lógicamente que por la metodología se aplica un porcentaje, ¿no? Pero si es que no sale el resultado, lamentablemente, resultado, ¿no? Bueno, si es que no hay ninguna consulta, avanzamos, ¿está bien? Bueno, le he puesto los indicadores que están entrando fuera de sitio. Observación. Una característica de esta técnica de derivación implícita es que, en general, la derivada de y respecto de x resultará expresada en términos de las dos variables x e y. Es lo que le estaba comentando, ¿no? Se ha visto que la derivación implícita está saliendo en términos de x e y, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía. Por ejemplo, acá para poder simplificar la función, no va a salir. A ver, calculen este valor en 1,2. Ese es rápido. 5 minutos, ¿está bien? A ver quién me da el valor. Quien me da el valor, de repente le consideramos, voy a tomar su nombre aquí y estaríamos considerando un punto para la siguiente práctica. A ver. 5 minutos, ¿no? Simple, ¿ah? Solamente tienen que reemplazar en la derivada anterior.
Para los que de repente no han capturado la pantalla, pueden aprovechar en ir haciendo la misma derivación, de tal manera que puedan constatar, ¿no? Tres minutos para el resultado. Al primero que me dé un punto para la siguiente prueba. En esta expresión tienen que hacer la tabulación, ¿no? De y de x, porque si se dan cuenta es la misma expresión. Entonces, simplemente reemplazar. Menos 15 sobre 23, profesor. Me parece que sí. Ya, ok. ¿Cómo te llamas? Marcia Vilcapoma. ¿Perdón? Marcia Vilcapoma. Marcela. Marcia Vilcapoma. Marcia Vilcapoma. Profe, pero por interno se le ha mandado mensaje, profe. ¿Cómo dices? Por interno se le mandó un mensaje ahí a su chat del este. Menos 5 onceavos. Menos Estaba 5, corrigiendo, 23, profe, menos la 15, verdad, por 23, apurado. ya. El menos 15, 23 es de quién, es de Marcia. Sí, ¿De quién? Marcia Vilcapoma. Ya, ok. Ya. Ya bien, Marcia. Está bien. ¿Ya tomó nota? Ya, ok. Entonces, si se dan cuenta, es directo, no simplemente lo que hay que hacer acá, hay que reemplazar valores. Entonces, cualquiera de los problemas que le pudieran venir es calcular la derivada de y respecto a x en el punto tal. ¿Por qué? Como en las aplicaciones que vamos a ver más adelante, de todas maneras, se utiliza en un determinado punto. En un determinado punto, porque lo que se quiere obtener es justamente la variación de la variable, de cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, puede ser caudal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, velocidad, aceleración, ¿no? O sea, cualquier variación y tenemos que determinarla en un determinado tiempo, en un determinado punto, ¿ya? Bien. Viendo después los avisos ahí, ya. Razón de cambio promedio. O sea, ya hemos visto lo que es la derivación implícita. Entonces, una parte de la derivación implícita, una aplicación de la derivación implícita es la razón de cambio promedio. Solamente que en muchos casos ya es más simple, ¿no? Más simple la aplicación porque los términos que conllevan
la formulación del problema, usualmente no son tan complicados, ¿no? Lo que realmente es complicado es analizar el problema, ¿no? Analizar los problemas de razón de cambio que se pudieran presentar. Entonces, justo lo que mencionábamos o vimos en la figura inicial, ¿no? Razón de cambio. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X, X0, X1, con su correspondiente variable independiente, y 0 y 1, ¿no? Que vendrían a ser los puntos de intersección, ¿no? De la recta LS con esta curva. Entonces, justamente en la intersección son los puntos que se van a querer de repente efectuar la evaluación determinada. Entonces, para un X0 y un X1 vamos a tener un delta de X, y para un Y0 y un Y1 vamos a tener un delta de Y. Entonces, M sub S es la pendiente y representa la razón de cambio de una magnitud respecto de otra. A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo esta recta la voy subiendo, ¿no? Entonces la pendiente va teniendo un determinado valor, ¿no? Y si la voy bajando, también va reduciéndose, ¿no es cierto? Va siendo más alta y va siendo más baja. Entonces, eso básicamente es lo que me está indicando la razón de cambio, ¿no? La variación que se pueda producir. Y está dada por la pendiente en determinado punto. A ver, sea f de x al cubo, perdón, sea f de x igual a x al cubo, entonces, determinar la razón de cambio promedio cuando x cambia de 1 a 2 y cuando x cambia de 1 a 3. A ver, ¿cómo desarrollaríamos este problema? Utilizando esa definición. ¿Haber alguna participación de cualquiera de ustedes? Evaluando fx en los valores que se indican en A y B. Entonces, acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Tengo las funciones y simplemente tengo que evaluar la función, ¿no es cierto? Entonces, si x cambia de 1 a 2, entonces, para la primera, ¿no? Para A, ¿qué tenemos? Para x sub 0, igual a 1. Y para y sub 0, para x sub 0 igual a 1, ¿cuánto vendría a ser y sub 0? 1, ¿no es cierto? Haciendo el reemplazo. Para x sub 1 igual a 2, ¿cuánto vendría a ser y1? 8, ¿no? 2 al cubo, 8. Entonces, la razón de cambio estaría dada por delta de y menos delta de x. 8 menos 1 entre 2 menos 1, ¿no? Igual a 7. ¿Está claro hasta allí? A ver quién me da la respuesta de la segunda. A ver, voy a ver los chats. A ver. ¿Qué dice Marcia? ¿Ya te salió el problema? Acá he puesto sí. 13. 13. Ok, vamos la a ver. B. 13, profe, pero Ya, debe 13. revisar. No, Revise esto- su mensaje, profe. Yo le envié hace rato la respuesta y no lo veo a usted. No, si lo tengo abierto el chat. El primero que me ha entregado es sí. Y después ha entrado el tuyo. Pero ahí 13, no he dicho profe. nada tampoco, pues, ¿no? Ya. Sí, 13. Pero ¿cuál vale, la voz o el chat, profe? Si no, pues le digo por la voz. Pues si le digo por la voz, el resto se va a copiar también. 13, exactamente, ¿no es cierto?
¿no? Está bien. Pero, bueno, ya... Acá me mencionaba un punto, ¿no es cierto? Entonces ya para nadie, pues no, para que no se pelee. A la siguiente, ¿ya? Bien, entonces acá ven que es aplicativo, ¿no? Es directo, entonces ya. Esta es una aplicación directa, ¿no? Podría de repente venirles en una pregunta de que venga con con cuatro cosas para hacer, donde realmente sean aplicaciones directas, ¿no? En un problema de ese tipo. Ya, continuamos acá. Razón de cambio instantáneo, ¿no? Entonces, teníamos nosotros la definición de MC de la pendiente delta de I respecto a delta de X, que es igual a I1 menos I0 entre X1 menos X0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de cambio instantáneo? La razón de cambio instantáneo se define cuando delta de X tiende a 0. Entonces, el límite de delta de I sobre delta de X cuando tiende a 0 se define como cambio instantáneo. Y este límite que viene a significar la primera derivada, ¿no es cierto? Entonces se puede verificar acá en la misma curva, ¿no? Que realmente instantánea en determinado punto, ¿no? Justamente donde es tangente, ¿no? Entonces, M sub t representa la razón de cambio instantánea y permite el cambio de la función en cualquier instante, ¿no? Cualquier instante, por ejemplo, yo puedo poner acá, ¿no? Calcular en este instante, trazo la derivada en este determinado punto y tengo la razón de cambio instantánea, ¿no? En un determinado punto de la curva, ¿no? Simplemente trazando la pendiente, ¿no? Y esto básicamente es la definición de derivada, ¿no? La derivada teníamos que cuando esta recta que va cortando la curva va acercando, se va haciendo más chiquita, va haciendo más chiquita, hasta que realmente tiende a 0, el delta de X, entonces es la derivada, ¿no? A ver, ejemplo, sea f de t igual a t al cuadrado más 3. Determina la razón de cambio instantáneo en t igual a 2. A ver, ahora sí. Entonces voy a ver los chats, ¿ya? Acá sí, a ver un punto para el que me dé la respuesta. Bueno, acá había un valor que me había dado 4, posiblemente se ha equivocado. Marcia dio 4. Jeffer dio 4, Jesús dio 13 en el último. Jesús es el que ha dado 13, el resto estaba errado. Ya. Entonces ya tenemos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le damos? 5 minutos también. ¿Está bien? ¿Es aplicativo? Ya, 5 minutos, comenzamos. 9:47. Terminamos 52. A los 5 minutos ponen su respuesta, ¿ya? Vamos a hacer 9:52, 9:49 tenemos.
Ya, a ver, voy a compartir para que lo resuelvan en la pizarra. A ver, creo que hay que compartir para toda la pantalla, ¿no? A ver. Varios participantes pueden. Ah, no, está compartido, ¿no? Ya, ok, a ver. Ya, ya, a ver, resuélvelo. ¿Quién es? Jesús, ¿no? Ok, a ver. Listo, ¿no? Entonces es Jesús, ¿no? Jesús Simón, ¿no? Ya, Sí, profe. buscado Jesús Simón. Más, ¿no? Más uno, ya, ok. Continuamos entonces. Oye, ahora, ¿cómo borras lo que has escrito? Yo lo borro, profe, un momento. Bórralo. Ya. Ok, a ver, ¿qué me dice ahora? Ahora pongamos en práctica lo aprendido. Para ello deberás hacer lo siguiente. Desarrollarás con tu docente los ejercicios 1 y 2. Se resolverá el ejercicio 3 de forma individual o grupal. Una vez terminado, subirá la solución del ejercicio al foro de la sesión 2 de la semana, de esta semana 11, ¿no es cierto? Para que el docente valide el desarrollo y realice la retroalimentación. Ok, hagamos eso entonces, ¿está bien? Problema 1. Yo creo que está bien lo que hemos, como estamos yendo, ¿están de acuerdo? Para poder... ¿Lo efectúan ustedes o lo efectúo yo? A ver. Ya, ok, yo lo voy a hacer. Listo. Ya, entonces. Calcular de x respecto de t en el punto 1,1. Entonces, igual, ¿no? A ver, espero. Ya, la referencia. Igual, ¿no? Es lo mismo, justamente la misma, casi la misma cosa, solamente que se han cambiado las variables, ¿no? Las variables y de repente algunos exponentes, ¿no? Es, digamos, un problema tipo para poder entender la derivada implícita. Entonces, ¿cuál sería el primer término? Este, ¿no es cierto? 5x a la cuarta pero ahora me están diciendo respecto al tiempo. Entonces tiene que ser la derivada de x respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque a todo le voy a afectar por dx de t. O sea, todo voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces, acá sí vendría a ser 5x a la cuarta por dx sobre dt. ¿No? Entonces, aquí, en la segunda, es lo que habíamos mencionado en el ejercicio anterior, ¿no? Aplicaríamos otra vez esto. La derivada del primer término vendría a ser el primer término 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si yo derivo el primer término, voy a tener 4x, pero va a estar afectado por dx y dt. Entonces, 4x por dx por dt. Y por v, ¿no? En este caso v es t al cubo, que no varía, entonces se queda como t al cubo. Entonces, la primera expresión quedaría así, ¿no? Menos 4xt al cubo por dx sobre dt. La segunda expresión, más u por b'. ¿Cuál es u? 2x al cuadrado. Entonces, menos 2x al cuadrado, ¿no? Cuando le cierro en paréntesis acá, porque esto es una expresión,
este más que va a salir con menos, ¿no? Que estoy quitando ya el paréntesis. Entonces, sería, como mencionaba, 2x al cuadrado, el primero, ¿no? Por 3t al cuadrado. 3t al cuadrado, ¿pero por qué? Vendría a ser, como estoy derivando respecto de t, tendría por dt respecto de t, que al final ese es 1, ¿no es cierto? Y como vemos acá, es v'. Entonces, en este caso, es 3t cuadrado, pero la variable de t respecto de t es 1. Entonces, queda solamente este factor. Y el siguiente, más 2x de x respecto de t, ¿no? Entonces, acá estoy derivando 2x, su derivada de x al cuadrado. ¿Y con qué estoy, con respecto a quién estoy derivando? Con respecto a dt. Entonces, 2x de t derivada de x respecto al t igual a 0. Entonces, este es mi primer término, que ya se vendría a ser la derivación en sí. Ahora, esto ya es algebraico, ¿no? Una vez que he efectuado el trabajo con cuidado, tengo que desarrollarlo también aquí con cuidado, porque si no, me puedo equivocar. Entonces, ¿qué hago? Igual, ¿no? Acá tengo un valor menos 6 x al cuadrado, t al cuadrado. Lo paso al otro lado, porque me conviene, ¿no? Para que quede. Ya todos los que están acá tienen término de x de t. Entonces ya me doy cuenta que acá voy a tener que sacar factor común de x de t. Sacando